Yo estoy acá ya con la segunda invitada de la noche, que es la doctora Noelia Fernanda Rivero. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Tema candente últimamente. Sí, un tema que nos preguntaron mucho, que hay muchas consultas, hay muchos mitos. Vamos a recordar que lo dije al principio, ella es médica especialista en fitoterapia canábica y directora médica de Fundación Pango. Hoy queremos hablar, ¿qué es la cannabis medicinal? Si hablamos también de un aceite, que nos cuentes un poco para entrar en ritmo. El aceite es una de las presentaciones que tiene el cannabis medicinal. El cannabis tiene varias vías de administración. El aceite se usa para vía sublingual, para vía gástrica, ¿sí? Bien. ¿Para la piel también? Se puede hacer cremas. Se usa mucho en cosmética, se está usando mucho en cosmética. La cosmética no tiene las limitaciones por ahí que tiene la farmacéutica. Claro. En cuanto al contenido de THC. Bien. Y bueno, ¿y qué podemos decir? ¿Cuándo podemos recurrir? Hoy por hoy hay muchos estudios. El cannabis se viene estudiando desde 1940. Y dentro de estos estudios, el doctor Di Marzo ya describió ciertos síndromes que tienen que ver con la deficiencia en el sistema endocannabinoide, que es el sistema que tiene el cuerpo, nuestro cuerpo, el de todos los mamíferos, de regulación por medio de endocannabinoides, que cuando esta regulación no funciona, vienen los fitocannabinoides de la planta a regular esto que no funciona bien. ¿Y en qué casos particulares, en qué patologías se suele el sistema endocannabinoide está encargado de la regulación de la homeostasis del cuerpo. Bien. Regula la inflamación, la respuesta inflamatoria, regula el apetito, regula el estado de ánimo, regula el descanso. Entonces, cualquier enfermedad donde encontremos una alteración en esto puede ser corregida con fitocannabinoides. Particularmente él describe el síndrome intestino irritable, a las migrañas. Es bastante abarcativo. Sí. Todos los procesos, todas las enfermedades que cursen con procesos inflamatorios son posibles de ser tratadas con cannabis. Y eso depende, como vos decís, de cada caso, la administración, ¿no? Sí, no solamente la administración, sino el tipo de cannabinoide que va a predominar en el aceite que yo elija para el tratamiento. Claro, no es general. No, hay varios tipos de cannabinoides, hay cientos de fitocannabinoides muy estudiados, el tetrahidrocannabidiol o THC, el cannabidiol, que es el CBD, y hay CBG, cannabigerol, hay distintos cannabinoides que se vienen estudiando. Los más estudiados son el CBD y el THC. ¿Y esos son los que más se utilizan? Son los que más se utilizan, pero por ejemplo hay muchos estudios que se están haciendo ahora con respecto al CBG y la respuesta en el sueño. Bien, bueno, creo que esas fueron una de las consultas que fueron llegando. Martín, si querés ir preguntándole a la doctora. Hola, Noelia, buenas noches, un gusto conocerte. Mira, dice, tomo gotas sublinguales de cannabis y me produjo adormecimiento y hormigueo. Una de los mitos que hay que derribar con respecto al cannabis es que porque es natural podemos consumir lo que dice el frasco y más porque no nos va a hacer nada. Claro. Hoy justamente una colega que es farmacéutica me pregunta, está haciendo un cursado y dentro de este cursado surgía la pregunta de aceites, digamos, de origen farmacéutico o aceites de origen artesanal. Y la gran diferencia es que los farmacéuticos vienen con una molécula sola, que es el CBD, el cannabidiol. Esta molécula sola actúa de una manera y esta molécula en conjunto de las otras moléculas que tiene la planta actúa de otra manera. Entonces no podemos comparar nunca un aceite artesanal con un aceite, digamos, de un isolado de CBD, porque la respuesta es diferente cuando usamos la planta completa y cuando no la usamos. La planta completa
tiene otras moléculas que hacen que ese cannabinoide funcione mejor a menor dosis. Claro. Entonces, a la hora de dar un aceite de origen artesanal o de ONG, que yo sé que son de full spectrum, que tienen todos los componentes de la planta, voy a elegir siempre empezar con menos dosis que con un isolado o una molécula aislada. Claro, que puede pasar esto que dice, Exactamente, ¿no? sí. Que es normal. Es una de las respuestas que pueden que aparecer. puede dar, claro. Pero por Sí. eso tiene que ser controlado. Sí, totalmente. No es como un consumo que yo voy y me compro. Aparte, pido. teniendo en cuenta esto del sistema endocannabinoide, mi respuesta es muy probable que no sea igual a la tuya. Claro. Varía. Entonces, tiene que ver mucho con eso. Todos los que nos formamos en cannabis, siempre la repetición es cannabis, con cannabis menos es más. Bien. Tengo trastorno del sueño y las pastillas me dejan zombie. ¿El cannabis es una buena opción? Sí, hoy por hoy se hace adyuvancia con cannabis en los trastornos del sueño y se va subiendo de a poquito la dosis para poder ir sacando justamente estas pastillas del sueño también de a poco porque producen acostumbramiento. Claro. ¿Y eso es en forma de gota? ¿El cannabis? Sí, para, por ejemplo, para el sueño. Sí, aunque hay pacientes que vaporizan, siempre con variedades ricas en CBD para el sueño. ¿Y la respuesta, digamos, decir, bueno, hoy voy a tomar y ya voy a dormir, o tiene que ser acumulativa en el cuerpo? Ahí otra vez, depende mucho del sistema endocannabinoide. Aparte, habitualmente los trastornos del sueño tienen mucho que ver con trastornos de ansiedad. Entonces ahí uno plantea un consumo cada 8 horas para poder ir regulando esa respuesta a la ansiedad. Porque lo que tenemos que corregir es la ansiedad para que cuando llegue la hora del sueño no sea difícil conciliarlo. Claro. Bien, o sea, hay que saber varias cuestiones, no es así nomás. La formación tiene eso. La formación tiene eso, no es hasta ahora lo que hice fue, lo que hablaba con el doctor afuera, fue sumamente clínico. Recién ahora me volqué más a la parte legal de lo que es cannabis, enteógenos y políticas de drogas, así se llama el posgrado que estoy haciendo ahora de la Universidad de Quilmes, y aprendiendo más ya desde la parte del prohibicionismo y por qué llegamos a esto, para poder en algún momento también charlar sobre la legalización. Claro. Es eso lo que muchos de la comunidad canábica estamos pidiendo, de que no haya más presos por marihuana. Claro. Bien. Mira, siguen las consultas. Dice, ¿es cierto que el cannabis se está usando para el tratamiento de la obesidad? Sí, se usa mucho en muchos estudios ahora en trastorno metabólico, porque en el conjunto de estas moléculas, como te decía, pueden llegar a reducir el apetito. También regulan lo que se llama un síndrome de inflamación crónica generalizada que se produce en las personas obesas. Entonces, sí se están haciendo muchos estudios sobre cannabis y síndrome metabólico. ¿Tiene algún límite de edad el tratamiento? En realidad no se usa mucho en niños, excepto que el niño lo necesite, y ahí se usa mucho en epilepsia. En epilepsia el tratamiento es lo que más se ha avanzado y es la única, digamos, indicación legal que hoy tiene el cannabis. Bien. Digamos que tiene todos los estudios clínicos que se exigen para decir, bueno, indicamos cannabis en esto porque en esto sí sirve. Claro. El resto todo el tiempo se está esperando que se forme evidencia científica, hay un montón, lo que pasa es que todavía hay mucho por trabajar. Por trabajar, sí. La última consulta dice, ¿cómo es el trámite para acceder al tratamiento? Cuando uno se propone el tratamiento y el tratamiento va de la mano de un full spectrum, lo que se hace es tramitar el registro en el ReproCam. El ReproCam es, digamos, la parte del Ministerio de Salud, donde del Ministerio de Salud de la Nación, donde uno se registra para poder cultivar o que un tercero cultive para ellos, y así es una forma de regular el acceso a la planta. Bien.
¿Y qué opinás si hablamos? Porque veo también una de la consulta que llegaba de usarlo como recreativo y no tanto medicinal como lo hablamos. Hoy por hoy yo hago registros de ReproCan y muchos llegan a hacerse el registro, obviamente para quedar cubiertos de no... Hoy ir preso por la tenencia de cannabis es entre 4 y 15 años de prisión. Claro, sí. Entonces muchos, voy a poner entre comillas, usuarios recreativos, cuando llegan a la consulta lo primero que le pregunto es cómo lo usan y cuál es el efecto primario que detectan, y la mayoría habla de la relajación. Claro. Entonces, parándome desde ese lugar, te puedo decir que todos los usos recreativos en realidad terminan siendo medicinales. Sí, porque llegamos a eso encima. Hoy en día, en lugar de recurrir a un comprimido, claro, o un vaso de vino, o no sé, o una pastilla. Una pastilla, usan el cannabis para la relajación antes del descanso. Claro, y encima que hoy en lo que vivimos del estrés, que en el programa lo hablamos mucho, esto que no se duerme, de la obesidad, que comemos mal y que afectan después en nuestra calidad de vida. Totalmente. Y sí, llegamos a las pastillas, o sea, y también llegamos a eso de venta libre, porque como decíamos anteriormente, nos cuesta ir al médico si es por algo no grave. No, pero aparte... tengo la bendición de tener muchos pacientes añosos y entre la polimedicación que tienen para bajar la presión, para la diabetes, para el colesterol, está la pastillita para poder dormir. Claro. Sin saber que esa pastillita con el tiempo le va a generar acostumbramiento, que puede predisponer a las demencias, que puede generar caídas a la noche al ir al baño. Entonces, evaluar también los riesgos de esa pastillita para dormir es algo que como comunidad médica deberíamos plantearnos. Bien, sí, estoy de acuerdo. Y Noelia, y si alguien nos está escuchando en este momento, que sé que son varios, y quieren acceder por lo menos a una consulta para que vos digas, bueno, sí se puede, sí lo puedes tomar, ¿qué le podemos decir? Bueno, yo les voy a dejar las vías de contacto. Bien. Hago consultorio todos los miércoles en mi espacio privado a partir de las 14:30. Es muy enriquecedor ver cómo evolucionan los pacientes. A muchos ya no los veo más porque mejoran. Ya están bien. Sí, no, mejoran y empiezan a regular ellos mismos el acceso al aceite. Trabajo mucho con organizaciones, con ONG, y ya se conocen, entonces vienen una vez al mes, renuevan la receta, ya no hace falta acomodar dosis, y es vernos para saber que están bien. Pero cada vez tenés más pacientes nuevos que se van renovando, recurrir. Sí. Porque yo veo eso, que uno trate de buscar algo más natural. Sí, y aparte la respuesta es, si bien no es inmediata, porque hay que sacarle ese manto de milagrosidad. Claro, que estás arriba. Sí, pero las respuestas llegan, de a poco van llegando. A veces ahora recién estaba hablando con una paciente y me dice, no pude más porque me bajaba mucho la presión. Y la verdad es que pasa. Entonces ahí tenemos que buscar otra variedad, empezar de nuevo. Claro, es acompañamiento también. Totalmente. Necesario y también para que... No solamente la indicación, sino el acompañamiento para que sepan qué va a pasar, que podemos cambiar de planta. Que hay varias, variedades de plantas y que a lo mejor cambiando de planta mejora la respuesta. Bien. Bueno, es muy interesante, enriquecedor, como decís, y también todo lo que vos hacés. Sí, es muy satisfactorio. Sí. Muy satisfactorio. He acompañado pacientes hasta el final de su vida con patologías terminales y la verdad que el cannabis hizo la diferencia. Claro, que sea más ameno, ¿no? Sí, más amigable. Sí, se puede usar esa palabra, mucho más amigable. Sí. Qué bueno. Bueno, gracias por acompañarme a ustedes por la invitación. Noche. Y bueno, después nos pasás bien todas y a todos los que nos escribieron le podemos pasar por privado la info. Dale, muchas gracias. Gracias. Y ustedes se quedan ahí que enseguida seguimos con más Punto de Vista.